Hola amigos, esto es Estante Geek. Bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast aquí con el buen amigo Julio. Yo soy Jonathan y vamos a iniciar hoy hablando acerca de un tema interesante, bueno, por lo menos para nosotros, ya que estamos centrados en el rollo de la nostalgia. Y como ven en el fondo, esta imagen pues nos trajo a nosotros muchas cosas, muchos recuerdos al momento en que vimos que ese juego iba a salir. Entonces, platicando con Julio en su momento, dijimos, bueno, sería interesante hablar acerca de esto en el podcast y por lo tanto recordar un poco acerca de qué fue lo que vivimos nosotros en todo este tiempo, ya que por lo menos yo me considero un fanático de Tortugas Ninja, más no digamos súper coleccionista o súper loco, pero sí recuerdo que cuando era pequeño... no lo permite. También. Cuando era pequeño... Las Tortugas Ninja impactaron fuertísimo en mi vida y todo era color verde. Y lo único que quería comer era pizza, quería jugar Tortugas Ninja, jugaba con mis amigos. Vos sos tal tortuga, yo soy tal tortuga. Nos encaramábamos en árboles y todo, pensando que era el tecnódromo, que eran las alcantarillas. Trae muchos recuerdos, una bonita infancia. Y pues también vamos a hablar de los videojuegos, porque a mí también me gustaron muchísimo. Pero bueno, Julio, ¿qué tenés que decir acerca de todo esto? Yo creo que era rarísimo el no encontrar a alguien que le gustara las Tortugas Ninja en su época. O sea, sobre todo cuando ya salió más que nada la caricatura, no fue tanto por el cómic, a pesar de que ya cuando vas creciendo te vas enterando que esto empezó como un cómic y es así de ¡oh! Santa cachucha. Sí, o sea, lastimosamente el grupo o el público era un poco limitado con el cómic, pero el boom fue con la caricatura y no se diga después los juguetes, que ahora que lo pienso no me recuerdo dónde están esos juguetes. Sí, o sea, realmente lo único que queda de las tortugas es esto. Yo mataba por ese juego. Aparte que es de los pocos juegos, o digamos de la época en la que Konami hacía juegos de video. Ya no solo juegos de pachinko para celulares. O sea, sí hacía juegos sí muy buenos. Esto más los recuerdos que me quedaron. O sea, con mi viejo fue que fui al cine a ver la primera película. Sí. Me regalaron un libro de pósters así, tamaño doble carta. Pero no me pregunte dónde están tampoco. Por ahí andan. Perdidos en el limbo estarán por ahí. Mira, yo siempre me acuerdo yo que, bueno, obviamente cuestiones económicas también, ¿verdad? Vos que creo que siempre. Todos en algún momento tuvimos eso y pues en mi niñez, pues no es que haya sido malo, o sea, viví bien. Mira cómo desaparece mi brazo. Ya no desapareció. Viví bastante bien, pero digamos ese tipo de cosas, algo por lo que yo me moría, que mira que todos mis cuates tenían, eran los dichosos álbumes de las Tortugas Ninja. Nunca los tuve. Solo me recuerdo de la dichosa Codicasa, que ahí era donde era la que los distribuía. Cierto. Y me acuerdo yo que incluso yo, pues, algunas de las pocas veces, digamos, cuando empecé a hacer dibujitos y a hacer avioncitos y cositas que vendía en el colegio, parte de ese dinero se iba en comprar figuras, en comprar estampas, aunque no tuviera el coleccionador, porque me recuerdo que en ese entonces, para mí, creo que 30 quetzales o 50 quetzales creo que costaba ese álbum, y para mí eso era impagable. Era plata, era bastante. Era plata, mucha plata. En su tiempo. Con esos 50 quetzales podías comprar un juego NES usado y pensando que estafaste a la persona. Entonces... bueno, dependía de qué juego. Porque sí. Ahí donde lo miras interesante, como no todos los juegos que me regalaron, por lo menos tenían su funda para el polvo, pues entre la caja está guardado esto. No, la madre. O sea, si vos pagabas 50 quetzales por esto, creo que el estafado había sido vos y no el que te lo vendió. Eso sí es cierto. Es cierto, pero ponele, en este caso los álbumes. El álbum era así como que fue como que el santo grial. Y pues, digamos, yo tuve acceso a las maquinitas de videojuegos, a los arcades. Pues no te voy a decir que desde pequeñito, porque eso sería mentirte. Digamos, yo
bueno, me gustaba mucho, esperaba que llegara a la feria al pueblo, digamos, porque era Las creo benditas ferias de pueblo eran buenas. que mis papás venían y me decían, bueno, aquí tienen sus 5 quetzales, 10 quetzales para ir a jugar. Y pues en ese entonces era así como que el presupuesto iba dividido la mitad, que la mitad, 2/3 partes en maquinitas y el resto en tiro al blanco o cualquier otra bobada que se me cruzara. Y guardaba como 2 o 3 quetzales para comer, dijeras. Entonces salía bien comido de la casa para no andar sufriendo después. Claro. No, tenía que comprarme mi elote Rambo. Tenías que hacer rendir esa plata. Yo tenía que comerme mi elote Rambo. Sobre todo cuando uno tenía esa oportunidad de esas ferias, porque en su tiempo cuando fueron populares, tuvieron su auge las maquinitas, las famosas maquinitas, pero siempre había más de una o dos o incluso tres cuando era muy buena la feria, si no es que más, juegos de Arcadia, maquinitas, que solo las mirabas cuando llegaba a la feria. Correcto. Estamos hablando, por ejemplo, de Tekken. Tekken fue una máquina que fue muy exclusiva. Yo prácticamente la vi en la feria. Recuerdo que el lugar de videojuegos, ahí donde Chino Sam, que él era como que el más popular. Estamos hablando de Coban, señores. Bueno, Coban. Entonces, por él, yo de la capital. Entonces, con él creo que fue el primero en tener Tekken. Y esa cosa se le llenó. O sea, se llenaba. La gente loca. Hacía cola para. Después abrieron un local a la vuelta y creo que también era de él, pero él lo que quería era que no supiéramos que era de él. Entonces él puso su propia competencia, creo yo. Okay. Pero la diferencia era que, por ejemplo, en el primer local tenía todo lo clásico: Samurai Shodown, Street Fighter, King of Fighters, por ejemplo, ese tipo de cosas. De pelea. Ajá, te estoy hablando, ponerle ya del 90 en adelante, 94, que digamos que es el King of Fighters. Ajá. Cuando se abrió ese otro local, era todo lo nuevo. Todo lo que era 3D, Tekken, algunas del Hyper Neo Geo, Marvel Super Heroes. Las máquinas de Marvel Super Heroes era el hit. Okay. Pero siempre la que iba yo a buscar era Turtles in Time. Ok, sí. Esa fue la más popular, y desde que salió ese arcade hasta que yo recuerdo haber estado yendo ahí, ese arcade siempre estuvo lleno. Claro, pero este de Turtles in Time fue el que vino después del primer juego de Arcadia que sacaron de las tortugas, ¿no? Sí, lo que pasa es, como recordate que, bueno, si queremos hablar de historia, vamos a empezar hablando del dichoso juego que tanto te gusta, el de Ultra Games, Konami Ultra Games. Horrible esa onda, nunca me gustó. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con esto? Que, digamos, era un juego complejo, por lo menos en su momento para mí fue un juego bastante complejo. O sea, me emocionaba porque de por sí el cartucho, solo la portada te emocionaba un montón, porque era la portada del cómic. Del cómic de Tortugas Ninja. O sea, obviamente eso en ese ratito yo no lo sabía. Yo no conocía de la existencia de las Tortugas Ninja en cómic. Yo lo que no sé si es la única o son pocas portadas las que tienen, digamos, el arte muy parecido al del cómic. E incluso los colores que se implementaron, los colores de cada una de las tortugas que se implementaron hasta que llegaron a la caricatura. Sí, mira, pues el asunto con esto es que las portadas, por ejemplo, si no mal recuerdo, en algún momento que hice investigación sobre esto, hubieron aproximadamente 2 versiones de la portada, 2 o 3 versiones, que es en lo único que cambiaban, digamos, era el espacio. Era el espacio que ocupaba en la portada del cartucho, digamos. Ok. Porque en realidad esa portada del cartucho es prácticamente todo el cover, front y back cover del cómic. Incluso sacaron una edición especial de NECA, creo que fue, de las Tortugas Ninja de colección, que prácticamente trae todo ese arte, digamos, completo. Obviamente, pues si dentro de la gente que nos está observando hay alguien que sabe de esto y me puede corregir, se los agradecería mucho. Ya para el siguiente, digamos. Pero solo no vayan a trolear a aquel amigo, por favor. Eso ya viene por añadidura. Entonces, a lo que vamos es que, por ejemplo, el primer juego
para mí fue muy interesante, fue genial porque en ese entonces yo ya tenía acceso a una NES y recuerdo yo que a mí me prestaron ese cassette y lo tuve durante bastante tiempo, pero realmente en todo ese tiempo fue bastante frustrante porque, digamos, no podía avanzar. O sea, llegaba un punto, digamos, ya cuando llegabas a la parte del dique y tenías que desactivar las bombas, estar nadando entre esas algas eléctricas era un desmadre, o sea, a mí me estresaba. Y si lograba pasar, terminaba con una sola tortuga y en el siguiente nivel, entrando, digamos, a la primera etapa, pues me moría, me mataba. Lo dejé durante mucho tiempo, o sea, el juego me sigue gustando a la fecha, me sigue recordando que esa esencia del videojuego que creo que se ha perdido en algunos a día de hoy, ¿verdad? O sea, dirán viejos, dirán como nos quieran decir, ¿no? Pero en realidad costaban, o sea, eran juegos que costaban, no tenían un tutorial así como que, ya vimos que sos pato, utiliza el modo tal para poder pasar y disfrutar la historia, de verdad son casacas, o sea, lo he visto en los juegos de Super Mario, lo he visto en algunos otros juegos que digamos que tienen cierta dificultad, pero cuando miran que te cuesta, casi que solo falta que te agarre salga alguien de Nintendo con la manita así y te lleve. O sea, esto era puro y duro, o sea, si jugabas bien, pasabas. Si no jugabas bien, te quedabas y te frustrabas. Pero tenía que darle tenías que seguir probando hasta que salía. Vuelvo a lo mismo que comentábamos la última vez que estábamos hablando de Pokémon con Pablo también. Que creo que también la dificultad venía mucho de las limitaciones técnicas y más que nada de espacio que tenías a la hora de hacer los juegos y meterlos a un cartucho, porque o sea, el espacio era tan limitado que no tenías esa opción de meterle más opciones o más modos o más niveles de dificultad. Eso es cierto. No, y ponerle... Terminando la parte de este primer videojuego, que fue como que digamos el primer acercamiento, y que también pues yo recuerdo haber visto en algún documental, o no me recuerdo quién, en YouTube, dijo que por ejemplo este juego en su momento pasó lo mismo que con Super Mario 2, que digamos era un juego que Konami ya tenía desarrollado, pero cuando fue el boom de las Tortugas Ninja y dijeron así como que bueno, vamos a licenciar porque este boom de las Tortugas Ninja abrió mercado para todos lados, entonces tenían que aprovechar con un videojuego. Entonces, ¿qué pasó? Konami ya tenía un juego preparado completamente diferente, pero que dijeron, bueno, vale la pena, ¿qué tenemos hecho? Porque esto es para allá. Entonces, ¿qué pasó? Tomaron un juego, lo adaptaron, le metieron los personajes, le metieron parte de la trama, porque incluso al ver gameplays, o sea, es un juego que nunca terminé, ya viendo los gameplays y todo, pues o sea, sí hicieron algunos arreglos, hicieron bastantes ajustes, incluso la batalla final contra el Tecnódromo, porque peleas contra el Tecnódromo, se ve súper chafa, o sea, te lo digo yo hoy, que vi el gameplay y dije, madres, o sea, me hubiera encantado llegar ahí, pero o sea, sos vos contra el Tecnódromo. Como la mayoría de cosas de nuestra época, que bueno, en general de niños que uno mira, y ahí cuando mira uno la animación o los diseños, es que uno así de, madre, si esto era lo que me gustaba. Correcto, entonces, ponerle, o sea, tenía su dificultad respetable. La persona que jugó ese gameplay que vi, mano, es una máquina, o sea, el cuate no perdió vidas, cambiaba tortugas. Ahí sí que sabía en qué momento cambiar las tortugas. Yo jugaba con una, me la mataban, tiraba a la otra hasta que la mataran. Entonces, uno que... Era estrategia. O sea, y ese es el asunto, que uno de patojo no piensa en estrategia, sino solo en estar apachando botones y reventarle la jeta al que está enfrente. Sí. Pero bueno, esa fue la primera experiencia. Entonces Konami aprendió que era un juego muy complejo. Qué bueno. O sea, fue un éxito en ventas, pero no en reviews. Entonces decidieron ir a un género, digamos, como que más adecuado, que fue el beat'em up. Sí. Entonces, ¿qué pasó con el beat'em up? Mucho más ad hoc. Salió Tortugas Ninja 2, el juego de Arcadia, y madres, eso se despegó. ¿Por qué? Porque tenías el acceso a utilizar las 4 tortugas en pantalla, todas las 4 tortugas en pantalla, cada una con sus animaciones específicas. O sea, no eran grandes gráficos, pero estaba bien hecho. O sea, Konami se echó un 100 ahí, se echó un 10, un 100, un 1000, lo que sea, y atrajo mucho. Incluso creo que a partir de ese mismo empezaron a construir para los
para los juegos subsecuentes. Es que si por lo menos dentro de era lo que yo te decía. Por ejemplo, Konami encontró la fórmula y a esa fórmula le exprimió todo lo que pudo. ¿Por qué? Porque hablábamos, por ejemplo, para los que hemos jugado, digamos, prácticamente toda la serie de juegos de Konami, o por lo menos la mayoría de los juegos de Konami, en todos estos beat'em ups, tanto en el 2, el 3, incluso el 4 y la versión que salió para Sega, el de Hyperstone, las animaciones, bueno, no las animaciones, bueno, sí podríamos decir las animaciones, o por ejemplo los cuadros o las viñetas, digamos, que utilizaban ellos para presentar la historia, son las mismas. Lo único que hacían era que de repente usaban los mismos sprites. Reciclaban, correcto. Y en los 4 juegos que jugaste, los 4 juegos a mí me gustaron un montón, aún reciclando todo. Porque solo le agregaban algunos elementos o le quitaban otros. Entonces, por ejemplo, vos miras este de Hyperstone con el de Turtles in Time, son los mismos gráficos. Con la diferencia que en una se roban la Estatua de la Libertad y se la llevan, y en la otra literalmente desaparecen a toda Nueva York, digamos. Entonces, pero son los mismos sprites, solo cambian algunas cositas en el fondo. La jugabilidad, los escenarios. Suena casi como Manhattan Project. Elevan en el aire a Manhattan. Correcto, y acuérdate que todo tiene que ver con New York, vamos. Claro. Entonces, por eso te digo, o sea, los plots son muy similares, pero eso era lo que vendía. Y como lo que había era una tortuga manía. Entonces, todo lo que tuviera, todo lo que fuera verde, con nombre de pintores renacentistas, eso se vendía, eso fue un boom. Incluso, yo les recomiendo mucho en Netflix los juguetes que nos hicieron, creo que se llama la serie. Sí. Hay un apartado específico que habla acerca de los juguetes de las tortugas ninja y el boom que tuvo. Entrevistan a los creadores. Ahí es donde se van a dar cuenta ustedes. Correcto, o sea, qué tan grande fue. Eso me abrió a mí un montón la mente y decir, bueno, chicas, o sea, esto, o sea, no es solo porque que me gustara a mí, sino que esto fue un boom general, o sea, fue global. Me atrevería a decir que incluso fue un fenómeno tan grande, bueno, tal vez no tan grande porque no habían redes sociales que le ayudaran a hacerlo más grande aún, ¿verdad? Y a difundir todo, pero fue más o menos como Pokémon. Algo que inició lento hasta que dieron con la tecla y explotó todo. Eso es cierto. ¿Se disculpe? Tengo unos snacks aquí y me hicieron ojitos. Pero mira, pues. Hicieron ojos sexys que no podías. A los que no podías decirle que no. No, y pongámosle al hecho de que llegamos a Tortugas Ninja 2, un juego de Arcadia, otro juego que nunca terminé. Porque regularmente, o sea, yo era muy pato, o era muy alebrestado. La paciencia no la desarrollé en ese ámbito, por ejemplo. Se los puedo decir yo que lo vi jugando FIFA. Ese es otro capítulo, otra historia, cuando tratemos acerca de niños ratas y lo que la frustración puede llegarle a ser a una buena persona. No, mira, pues, vamos a hablar de vos, ¿no? Entonces. Ok, problema. Entonces, sí, yo sí lo puedo trolear, chicos. Correcto. Nos vamos a la parte entonces de que, por ejemplo, ese juego no lo terminé porque ese nunca lo tuve yo, sino que siempre era ir a la casa del vecino, bueno, del vecino de mi mejor amigo, que por cierto era un cuate que en su momento a mí me caía bastante gordo, porque era muy abusivo, digamos, demasiado abusivo. ¿Te caía mal? No, yo le caía mal a él. Entonces, él cuando llegaba a jugar a su casa, yo jugando y él molestándome, siempre le gustaba molestarme muchísimo, entonces, pero ahí me valía, o sea, yo quería jugar. Entonces, pero llegó un punto en el que ya fue insoportable, entonces yo ya no volví a ir a esa casa y ya no pude jugar. Y ese juego, digamos, como que creo que solo él y otro patojo que vivía del otro lado del pueblo lo tenía, entonces yo en ese entonces era callejero, pero no llegaba tan lejos. Entonces, ese fue el salto, digamos. Me gustó mucho el juego, las gráficas, las animaciones eran muy buenas. Y pasamos al que para mí es el mejor después de Turtles in Time, que es el The Manhattan Project. Ese juego me lo gocé, ese sí lo terminé. Yo no lo terminé. Era la renta obligada
cada 15 días o cada mes. Aunque le dábamos vuelta con mi primo, lo teníamos que volver a jugar porque era un juego que nos fascinaba a los dos. O sea, a él le gustaba porque tenía mucha acción, más a él nunca le gustaron las tortugas ninja como a mí, digamos. Él fue más fan de Mario, idea de cositas más para acá, digamos. Son 4 años, nos llevamos, ¿qué? 4 años, pero... Edgar. Mi primo Edgar. Ok. el máster de los discos, de los disquitos. Entonces, sí, yo nunca lo terminé. Ese nunca sí. Lo pude terminar. Lo más que llegué es cuando se suben a la nave. Cuando van subiendo, digamos, el edificio o algo así. Pero hasta ahí llegué. Y hasta ahí nos daban los continuos. Porque eso era otra cosa. Empezabas con 3 vidas. Con Manhattan Project. Pero tenía la particularidad que si vos usabas la habilidad especial al apachar el botón A y B al mismo tiempo, te ibas bajando tu vida. Entonces llegabas al punto en el que podías seguirlo usando, pero solo te quedaba un punto de vida. Sí. Si no estoy mal. Sí. Bueno, incluso en Turtles in Time también está esa mecánica. Pero en Manhattan Project yo me recuerdo que el problema o la dificultad radicaba en que no era tan fácil encontrar trozos de pizza o pedazos de pizza para regenerarte. No. Era y muy podías difícil conseguir vida, pero tenías que matar una cantidad absurda de enemigos. Y generalmente cuando conseguías la vida número 4, o sea, es a lo más que tener vidas. Recuerdo que ya cuando tenías solo tal vez 2 o 3 puntos de vida y ahí perecía todo. Correcto, pero digamos, si lo analizas así, ¿cuándo fue la última vez que lo jugaste? Entonces... no, pero te digo, eso jugando yo de niño. No, por eso te digo, o sea, de niño. Con el nieto de mi vecina. Entonces que él llegaba y todo y hasta ahí llegábamos. Hasta ahí era lo más que llegábamos. Sí, no, y ponerle... digamos, ese lo jugué con... Bueno, en ese entonces, digamos, cuando salió The Manhattan Project, me recuerdo que también con Estuardo lo jugábamos. Solo que aquel era un poquito más pato que yo para jugar. O sea, aquel era más de jugar en la calle y yo era más de jugar en la consola. Entonces, a la hora de hablar de Nintendo me emocionaba más a mí que aquel. O sea, aquel era de irnos en bicicleta, ir a rompernos la trompa en algún lado, o sea, jugar básquet, andar corriendo, irnos a nadar. Todo eso que vos mirás ahora solo en las películas están ubicadas en los 80s o en los 60, 70, vamos. Yo todavía logré disfrutar mucha de la seguridad, entre comillas, de la época. Entonces, Manhattan Project. Terminamos Manhattan Project y el salto hacia las arcades con Turtles in Time, porque era, digamos, como que la única forma de poder jugarlo. ¿Por qué? Porque la versión que salió para Super NES era una versión buena, pero limitada gráficamente. Sí, o sea, si no estoy mal, creo que las arcades estaban por los 32 bits, ¿no? Fíjate que no era que estuvieran en los 32 bits, sino que, digamos, como que tenían más recurso de memoria. ¿También? No tanto porque eran 16 bits, pero digamos como tenían mejores procesadores, tenían más memoria, o sea, tenían más espacio para almacenar datos. Entonces te dabas el lujo, el arcade te daba el lujo de que habían efectos que, por ejemplo, la consola no te podía dar. O sea, claro, era por las limitaciones técnicas. Porque estamos hablando que lo de los 32 bits fue lo que lanzó PlayStation al principio. Su primera consola fue de 32 bits. ¿No era 64? No, porque fueron 32 bits, que fue cuando Nintendo estaba trabajando en el Project Reality, que iba a ser digamos como que la consola de 32 bits. ¿Y qué pasó? La famosa historia de Nintendo aliándose con Sony por la cuestión del CD. Desarrollan entre los dos, pero Sony decide cambiar al darse cuenta de, porque no sé si has visto vos, por ejemplo, en internet que te hablan de la Nintendo PlayStation, que fue el prototipo que ellos trabajaron, ahí hicieron muy pocas, que básicamente es una Super NES montada sobre una unidad de CD. Entonces
Los controles, ponele, son exactamente o sea, es chistoso porque si vos miras el logo de PlayStation, básicamente son los colores de los botones del Super Famicom. Ajá. Es la misma configuración, el color, los Rojo, colores de botones. verde, el logo amarillo. de PlayStation inició con esos colores. Cierto. O sea, cuando decirte que ni siquiera se tomaron el tiempo de venir y reciclar. O sea, no te hablo como Nintendo fanboy, sino que es parte de la historia de lo que yo vi en este documental. Entonces, esta persona logró conseguir ese aparato. ¿Y qué dice la historia? Sony se puso en un punto en el que dijo, bueno, vamos a cobrarle más. O sea, nosotros queremos más regalías. O sea, vamos a trabajar esto en conjunto, pero nosotros queremos más de lo que Nintendo nos está ofreciendo. Y en ese entonces creo, no me acuerdo quién era el presidente de Nintendo, pero la cosa es que el cuate estaba así como que era el hombre que te hacía llorar cuando vos querías ir a negociar con él. Y él dijo, no. Nintendo estaba acostumbrado a ser el rey de las consolas. Correcto. Y a tener todo bajo control. Por lo mismo de la debacle que hubo de los videojuegos antes de que existiera Nintendo. Entonces ponele, ¿qué pasó? Al final, Nintendo mandó la tiznada a Sony y les dijo que no aceptamos esto porque el trato inicial fue esto. Nosotros lo que queremos es que ustedes nos den a nosotros o sea, la negociación básicamente era porque Nintendo no tenía idea de cómo funcionaban los CDs, o sea, de cómo sacarle ventaja al CD. No era tanto eso, Nintendo lo que tenía miedo era la piratería. No, por eso. Pero ellos no entendían o no les interesaba aprender sobre tecnología que ya existía. Entonces, por eso salieron con Sony. Y cuando Sony les pegó la puñalada así como que, miren, no queremos hacer negocio con ustedes porque nosotros queremos más. Ya les desarrollamos, ya les hicimos, pero no les vamos a entregar porque no nos quieren dar más. Entonces, Nintendo los mandó al carajo y dije, quédense con su porquería. Quédense con su porquería, ¿no? Nosotros vamos a ver qué hacemos. Panasonic. Y fueron con Panasonic. Y la historia es tan triste de contar. ¿Verdad? Eso será tema otro día. Por todos los frutos podridos que salieron de ahí. Pero solo es para hacerte para hacer la observación acerca de la tecnología. Entonces, digamos, Nintendo saltó a los 64 bits de una vez. Porque dijeron, vamos a competir en grande. Obviamente, no tenían conocimiento, o digamos, era el miedo siempre a la piratería y por eso decidieron quedarse con cartuchos. No, disminuyeron o menospreciaron la tecnología del CD, porque aún así era más barato, porque el CD siempre fue más barato de producir y fue más fácil de copiar en su momento, cuando ya aprendían. El cartucho, digamos, se hacían ROMs, pero tenía que ser alguien muy pilas para hacerlo. En cambio el CD era más fácil de quemar, digamos, o de copiar en ese entonces. Entonces, porque o sea, Nintendo lo que dijo fue, es que por la cuestión de la piratería no usamos CDs, pajas. O sea, ellos no usaron CDs porque no entendían la tecnología. Dejémonos de cuentos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue donde le sacó ventaja a PlayStation. Nintendo tardó mucho, sacó Nintendo 64 con grandes títulos y todo, pero limitaciones. El cartucho tenía demasiadas limitaciones que el CD no tenía. Espacio, empezando por tiempos de carga, compresión. Entonces, regresando al tema de las tortugas ninja, que hay que regresar. Turtles in Time, digamos, como que fue el último juego al cual yo le puse atención. ¿Por qué? Porque la fama, digamos, de las tortugas ninja, que se elevó mucho en ese entonces. Ya estaba empezando a irse. Cuando Laird y el otro chavo, ¿cómo se llama? Eastman. Kevin Eastman. Y ¿cómo se llama el otro chavo? Que no se me queda el nombre. Rayos, qué malos somos. Bueno, el señor Laird decidieron aceptar el trato de licenciar su producto. Entonces ellos no tenían que generar nada, simple y sencillamente ellos, la persona que les hizo, en lo que les recomendé en Netflix, Peter Laird. Eastman vendió sus derechos. Correcto, con lo que Laird no estaba de acuerdo. Laird no quiso. Eso los distanció un montón de tiempo. Eastman los vendió y con ese dinero logró comprar después
si no estoy mal, o por lo menos así lo vi siempre, era como la versión gringa de la revista Metal Hardland o Heavy Metal, Sí, o sea, ajá, que es la que él publica ahora. correcto. Pero digámoslo así que hubo un desmadre con esto. Igual los dos, o sea, uno de ellos tuvo muchas ganancias. A día de hoy le pregunta, según recuerdo en el documental decía que si se arrepentía, pues en cierta manera sí, porque le costó la amistad con su amigo. Le costó le costó la amistad con su amigo. Entonces, pero eso fue un boom, fue un éxito, fue un hit, pues, o sea, el cuate recibió plata a donde volteaba y caía plata. O sea, Eastman recibió bastante plata, pero ha recibido más Peter Laird. Correcto. Entonces, mira, pues todos recibieron plata, pero ¿por qué? Porque las Tortugas Ninja fue un fenómeno. Y a día de hoy creo que sigue siendo un fenómeno, ya no tan fuerte y tan potente como en la época, pero siempre, por lo menos en los que crecimos en esa época, lo tenemos presente. Bastante. Han habido muchas versiones, cuando ya Nickelodeon fue el que se encargó, digamos, de la franquicia. Adquirió derechos, ajá. Ajá, ya vinieron los cambios que a muchos de nosotros, o por lo menos a mí, no me gustaron. ¿Por qué? Porque yo me encasillé, digamos, en las Tortugas Ninja de la primera película, la primera serie y los primeros juegos. Entonces ya hubieron cambios. Por ejemplo, las Tortugas Ninja ya cambió un poquito más el tono, a nivel de diseño también. Entonces ya no eran tan infantiles, digamos, o con temáticas muy infantiles, o las famosas temáticas tontas de los 80s que les dicen, que como que te buscaban sacaban cosas de donde no podías sacar cosas, digamos, que lo hacían tonto, digamos. Pero yo ahí fue donde ya me alejé un poco de la serie. En sí, por ejemplo, yo no soy un chico Nick, dijeran. Yo no soy muy familiarizado con Nickelodeon. Aquí el amigo Julio lo dirá. Sí. A mí me hablan de cosas de Nickelodeon y yo estoy en la luna. Pero incluso antes de que llegaran a Nickelodeon, tuvo una su época donde, o sea, las series de Saban Entertainment que... A la madre, pero esto de Saban Entertainment estamos hablando de finales de los 90, principios de 2000. Sí, es que eso fue el periodo antes de que Nickelodeon tuviera Por eso los derechos a la franquicia, donde creo que sí fue encontrando un nicho y fue mejorando. Porque por lo menos después de esa serie live de Saban, que eran con trajes básicamente muy parecidos a los de las películas, tuvo sus caricaturas, por lo menos tuvo una o dos series, si la memoria no me falla, cuando todavía existía el ahora ya difunto o extinto, como quieran llamarle, Fox Kids o Jetix también, pero esas series estaban teniendo un poco más apegado al cómic, porque incluso salía esta raza de como Triceratops, que eran alienígenas. Eso sí es cierto. Eso me lo perdí y tengo que ponerme al día. ¿Por qué? Pero es lo que te digo, o sea, mis intereses cambiaron. Digamos, hubieron otras cosas que me llamaron más la atención. Las patojas. Sí, también. Pero digamos, a nivel de caricaturas o series, digamos como que me llamaron la atención otro tipo de programas. Yo vi Power Rangers. Digamos, en vez de ver Tortugas Ninja, ponerle, yo miraba Supercampeones, o miraba Power Rangers, o miraba Dragon Ball. Ya era más anime el asunto. Correcto. Ajá. Entonces Dragon Ball me captó y Tortugas Ninja valieron gorro. O sea, me gustaban, pero no me gustaba lo que miraba en Nick. Digamos, en su momento creo que no teníamos acceso en la señal de cable ahí en el pueblo. Había que mover al gallo que estaba sobre la antena para que agarrara. Y no teníamos Nickelodeon. Y cuando entró Nickelodeon, a mí las series se me hacían como... O sea, las series en general del canal se me hacían como que muy sosas, muy tontas. A mí, o sea, se me hacían tontas. O sea, tampoco te diga que miraba Disney Channel, porque también a mí se me hace bastante tonto muchas series de Disney. Pero digamos que era como que la corriente que había en ese entonces. O sea, tiene que ser estúpido para que dé risa. Era mi forma de pensar. Entonces... me alejé, o sea, yo de por sí llegó una época en la que dejé de ser alguien de televisión, o sea, no me gustaba mucho ver televisión. Y ahí fue donde FIFA, pero... sí, ahí fue donde digamos como que perdí bastante la conexión
digamos, yo me reconecté con las Tortugas Ninja, madres, probablemente hasta 2007 que salió la película animada. La 3D. Correcto, que a mí esa película me encantó, o sea, me gustó bastante, el diseño era innovador en relación a lo que me gustaba a mí, y me gustó mucho porque no se parecía en nada al diseño de Nick de principios del 2000, porque se me hacían así como que muy mamadotas y grandotas. También estas eran más tortugas, digamos, se parecían más a las tortugas que a mí me gustaban, digamos. Y pues la historia fue profunda relativamente. Sí, tengo que decir que fue una buena película. Mucha gente no la valoró por lo mismo, porque son nostálgicos, pero no se abren como que a lo nuevo, lo que a mí me pasó en el 2000, digamos. Y yo he aprendido con el tiempo de que es bueno verlas, cualquier cosa que se saque sobre alguna cosa que a uno le gusta, como la visión del director. No digo, la visión del director. Y no por lo que uno quisiera que fuera. Correcto, porque yo vi mucha gente, incluso en el cine, ese día que yo fui, creo que fui con Carolina, y creo que fui con Estuardo, que con Estuardo era que íbamos, cada vez que habían películas de cosas que nos gustaban, Transformers, Tortugas Ninja, sí. Batman. Vos estás hablando de la película del 2007. 2007. Y te estoy diciendo que esa película a mí me gustó mucho, la fuimos a ver con ustedes, los dos andamos puros güiros. Y fue un rato que hasta nos volteamos, así como que, show mucha, a unos patojos que estaban a chingar atrás. Y así como que, madres, o sea, dejen ver la película, no freguen. Entonces ahí fue, digamos, como que se revivó bastante. Estaba yo en la universidad y me acuerdo yo que pues tenía fondos de escritorio en la computadora, estaba averiguando qué juegos habían. El juego que salió para esa película gráficamente era un buen juego para la época, pero aburría. O sea, era un beat 'em up también, pero digamos que la calidad de juegos de Tortugas Ninja de esa época, cuando hicieron el salto al 3D, la calidad, o sea, hay una línea y de esa línea no han pasado. Y no estamos hablando de que la línea está en una posición muy buena o positiva. Muy alta. Correcto. Entonces, y que ya no era Konami. Sí, cabal. Yo sí, o sea, yo después de Manhattan Project no tuve Super Nintendo, entonces solo era lo que miraba o lo que me contaban mis cuates. Y de ahí me desconecté de las tortugas también en cuanto a... Bueno, sí, casi todo. Sí, es que mire, yo creo que nosotros disfrutamos mucho esa primera época. Y no recuerdo si fue por vos o lo vi casual nada más cuando ya Nickelodeon empezó a sacar su serie en 3D. Yo te estuve fregando con eso. Porque a mí esa serie me gusta un montón. Es que creo que fue porque vos viste el episodio donde salían las distintas versiones. Que creo que fue cuando... Ese no lo vi. ¿O fui yo el que te dijo? No, yo fui el que te dije de ese episodio entonces. Yo creo que fue que te dije ese episodio, pero por vos empecé a ver la primera serie de Nickelodeon animada, pero en 3D. Correcto, que es que las tortugas de 3 dedos en los pies, en vez de 2. Y que toda la mara, ¿por qué tienen 3 dedos en los pies y deberían tener solo 2? Y yo así, ¿por qué Abril O'Neil es niña? O sea, sí. Yo así, madres, o sea, pero aún así es una buena interpretación. Pero muy buena serie. La serie es buena, el intro, a mí me encantó el intro, o sea, la animación, la forma en la que las personalidades están bien definidas. Bien definidas. Y están haciendo lo que ni la primera serie, ni la segunda serie, ni la tercera serie o las que hayamos visto. La de 2003 que te digo que vos te perdiste, que salía en Jetix o incluso en el Fox Kids, sí tenía bastante de los rasgos, o sea, de los rasgos que vos miras ahora más definidos de las personalidades. Ahí creo que fue cuando, si la memoria, por lo menos de lo que yo recuerdo haber visto, ahí fue lo primero que empezaron a marcar más. No, sí, de las personalidades de las tortugas. No me refiero a las personalidades, porque pues, digo, las personalidades están bien definidas. No, la parte es, que te decía yo, que es a lo que se le hace justicia y que en las anteriores series no se logró dar. Fue darle personalidades como adolescentes, que hicieran cosas de adolescentes. Okay, o sea, sí. Esa es la cosa, porque parte adolescente de las tortugas. Sí, porque siempre fueron heroicos, siempre fueron así como que el honor, que la gran diabla.
pero en realidad dejaron a un lado, o sea, ya que si vos lo analizas, si vos lo analizas bien y no te dejas llevar solo porque ¡ay, qué bonito! O tienen espadas, no. O sea, ya estamos hablando de que esta fue mejor pensada. Digamos, tal vez se alejan un poco del cómic. O porque recuerda que el cómic técnicamente no es para niños. No. Entonces, Más, las adaptaciones más ahora, las adaptaciones que hay a día de hoy, sí. O sea, digamos, han logrado mezclar o integrar esos elementos. Pero como te digo, o sea, a mí me encantó la serie justamente por eso. Porque, o sea, las personales están bien definidas. Miguel Ángel era un pendejo, pero cool. ¿Verdad? Donatello pues tenía sus rollos, los dientes separados y la... Mira, me encantó la adaptación de cada uno de los personajes. Sí, tengo mis reservas con lo de Abril O'Neil adolescente. O no me acuerdo si fue en esta serie o fue ya en la nueva, con los dibujos tipo Thundercats Ho, que Casey Jones es mujer. Pero entonces ya les hicieron unas huevadas así místicas y super fumadas que están de a huevo también, pero o sea, no me he sentado a ver la nueva serie, te soy honesto. O sea, estuve viendo algunos videos, genial, desde la visión de quien lo hizo. La nueva animada. Por eso te digo, esa es la nueva animada, que son los dibujos tipo Thundercats Ho, o hay nueva más. Bueno. Yo solo he visto secuencias de la animación y... No, la animación es genial. Es genial. Madre, una batalla que tienen con Shredder y todos echan punta y a la madre, o sea, eso es genial. Yo me quedé pendejo viendo eso. Es una pasada. Yo me quedé baboso viendo eso, o sea, como te digo, o sea, la animación es buenísima, hay que sentarse a verla, porque según entiendo, pues, también maneja muchas cosas de los cómics, solamente que lo adaptan para las nuevas especificaciones de algunos de los personajes. La cuestión inclusiva y ya, todo eso que vos ya sabes que ahora tiene que estar sí o sí. Correcto. Entonces, como te digo, hay creo que 3 o 4 juegos. Podríamos ver ahí qué otros juegos hay que no conozco, honestamente. Pero hay una infinidad de juegos. Ahorita vamos a llegar a la parte más trascendental de las Tortugas Ninja en los últimos 10 años. Ajá. Teenage Mutant Ninja Turtles Cross Michael Bay. Las tortugas con labios. A mí me gustaron las dos películas. Yo no te voy a decir que no. A mí me gustaron. Pero, o sea, sí tengo mis reservas con los diseños y lo que querrás. Pero mano, la liga es pura chingadera. O sea, si algo me gusta a mí de la dinámica de esas películas es que la chingadera entre esos cuates es genial. Ahí creo que es donde mejor los han interpretado en cuanto a ser adolescentes. Lamentablemente, para muchos, es labios. Michael Bay que la hizo. No, tienen labios. Y nadie le perdona a Michael Bay que les haya puesto labios. No fueron labios. Fueron las fosas nasales. Las fosas nasales. Tenían las labios. Fosas nasales fue lo más creepy que le pudieron haber puesto. Yo te estoy hablando, o sea, yo te estoy diciendo porque en su momento yo estuve viendo en YouTube buscando reacciones de la película. Yo también estuve viendo incluso los memes. De 10 que vi, o sea, hablaron de las fosas nasales y todo, pero como decían, es imperdonable lo que Michael Bay le ha hecho a las Tortugas Ninja. Para mí las fosas nasales fue lo peor. Le pone, o sea, para vos, pero como digo, sí. en general, en lo que yo vi. Yo también en general lo que vi fueron las fosas. Los labios. Los labios, haberle puesto labios a una tortuga, pues, o sea, ponerle labios a una tortuga. Que la historia, nadie dijo, no, es que la historia que Abril O'Neil los rescató, que, no, o sea, la historia está bien contadita. La edición de Bebop and Rocksteady en la segunda fue genial. Lo del Tecnódromo fue súper fumado, pero creo que entendamos que era mucho rollo para meter en una sola película. Sí. Y tuvieron que resolver de la mejor manera posible. Crank lo diseñaron muy bien. En la 2 pues ya lograron, o sea, escucharon a los fans y lograron así como que hacerlo un poquito más cercano a lo que todos conocemos, a lo que nos gustó, digamos, o más de la cultura general de Tortugas Ninja.
Y pues se arreglaron un poco. El Casey Jones no me cuadró mucho, porque lamentablemente yo me quedé con la actuación del cuate de las primeras ligas. Porque Casey Jones es eso, o sea, el cuate así como que todo le pela, le gusta estar macarreando a medio mundo, y su sentido de justicia no es tan poético, digamos, como el Casey Jones de la liga de Michael Bay, ¿no? No está mal, pero Casey Jones con un Charger del año, o sea. El tipo era un fracasado, entre comillas, para la sociedad. Sí, por eso te digo, o sea. Y el Casey Jones en un Charger del año, o sea. O sea, y sos policía de la cárcel, pues, o sea. Me dan ganas de ir a trabajar de policía de la cárcel en Estados Unidos, pues, o sea. Pero bueno, o sea, esa es la crítica. Fuera de eso, una cosa que me llamó la atención, no hace mucho, estamos hablando de que no sé de qué año es, serán 3, 5, exagerando, que salió la versión Reshelled para el Turtles in Time. Sí, Reshelled, ¿no? Yo ni enterado. Hizo mucho ruido, pero digamos como que la crítica, o sea, la base del juego es la misma que el Mucho que el ruido de y pocas nueces. pero la adaptación a 3D mató mucha de la esencia de cartoon que tenía el juego. O sea, que mucho de lo que gustaba del juego eran las animaciones. Y en el 3D se perdieron. O sea, se perdió mucho en pasarlo a 3D. Y no fue un éxito como esperaban. O sea, fue un éxito igual que el de Ultra Games, que se vendió mucho porque era de las Tortugas Ninja. Pero ya los que lo jugaron, muchos se arrepintieron y dijeron no, o sea, el juego tiene la esencia, pero no me gusta. O sea, se mueren muchas cosas en el cambio. Y pues pasó sin pena ni gloria. Miramos las series, miramos merchandising y todo eso que ha salido últimamente para esto. Y llegamos a lo que inició este podcast, que es este juego, Shredder's Revenge, que se ve genial. O sea, solo el intro, la animación, o sea. Todo, las digamos como que las escenas, los cutscenes, se ven geniales. Esa donde está Splinter en la alcantarilla haciendo a la madre las escenas, digamos, te recuerdan mucho ese beat'em up de Manhattan Project, del Tortugas Ninja 2. No te digo Turtles in Time porque Turtles in Time tenía un estilo de arte muy interesante, muy diferente. Fíjate que siento que es un poco la amalgama de todos esos juegos que hicieron geniales los juegos de las tortugas. O sea, los de Konami en sí, pero los beat'em ups como tal. Qué bueno que se alejaron del pinche juego ese Ultra. Pero o sea, creo que es una combinación entre todo eso, más Turtles in Time, más la serie animada de los 90. 80s, sí. Finales de 80s, inicios 90. Creo que es una amalgama de todo eso. Pero a pesar de que seguía mucho del estilo gráfico de la serie animada de finales de los 80s, principios de los 90s, creo que lograron darle todavía otro giro a la tuerca para hacerlo un tanto propio. Porque si te das cuenta, las tortugas de esa serie eran más redondas. Sí. Mientras que estas ya se miran un poco más cuadradas. Hombros más anchos. Vos dijiste las del juego. Ajá, las del juego, por eso te digo. Toda esa amalgama creo que está en este juego, pero aún así lograron darle un toque para hacerlos un poco suyo. Sí, no, lo que pasa es que también si vos te pones a hablar de tortugas cuadradas, la serie de tortugas del 2000, los cuantos eran roperos. Sí. Literalmente. Entonces, sí, como si fuese una amalgama. Pero al final, ¿qué es lo que quiere lograr este juego? ¿O cuál es el gancho de este juego? La nostalgia. Scott Pilgrim, ¿por qué pegó tanto la película y no digamos el juego? Porque apelaron a todo eso que cualquiera que tiene cultura geek. Yo encantado con esa película, por ponerte el ejemplo. Entonces, se dieron cuenta que eso funcionó con Scott Pilgrim vs. The World, y eso que no es algo viejo, pues. Ahora vamos a la parte de Tortugas Ninja,
que sí es viejo, vamos a darle una buena maquilladita y mira, metamos un beat 'em up con un chingo de enemigos, o sea, hay que rodearlos. Incluso el logotipo. Ajá. Entonces, El logotipo es el de la serie. no se hicieron bolas. No se hicieron bolas. O sea, estos cuates estudiaron bien el mercado. Ya. Jugándolo ya vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? Pero, por lo menos, lo que estoy viendo, lo que consumen mis ojos ahorita con los videos, me encanta lo que estoy viendo. Sí. Entonces, estimula mucho la imaginación, estimula mucho ese niño interior, ese preadolescente que disfrutó tanto y le dieron tanto a estas tortugas. Y pues ya uno grande ya pues se lo consigue, pues. O sea, tiene que ver cómo le hace, pues se lo consigue. Entonces, aunque tengas que vender tu cuerpo, aunque sea por libra, para que te salga más, para que te salga mejor el negocio. Correcto, libreado. Pues sí, pero digamos, este recorrido, digamos, que hemos tenido durante la última hora, más o menos, hemos hablado, nos hemos salido del tema también, pero creo que todo Qué raro tiene que ver. Que te salgas del tema. todo tiene que ver, ¿me entiendes? Entonces, en resumen, nuestra cultura... estamos emocionados. Estamos emocionados. Sí. En resumen, estamos emocionados. Estamos emocionados, esperando a ver qué pasa con este juego, pero en realidad también es era algo que nos hacía falta, creo yo, platicar y discutir acerca de este tema, porque es algo que está en nosotros, algo que disfrutamos, a día de hoy nos sigue haciendo disfrutar con todo y los mamarrachos, algunos contados mamarrachos que han salido, pero en términos generales yo por lo menos estoy emocionado y pienso mucho en lo que... Se ve prometedor. Se ve prometedor. Sí, sobre todo para la gente de nuestra generación y cercanos a nuestra generación. Correcto. No, y pues ya en otra oportunidad pues ya nos vamos a lanzar tal vez a hablar de otras cosas como las figuras de acción o por ejemplo qué impacto tuvo en la cultura, digamos, por poner el ejemplo, el Ninja Rap de Vanilla Ice, ¿no? La madre fue el hit. ¡Oh! Hablemos de soundtracks de las películas. El soundtrack de la primera fue... Yo tenía el cassette, unos hijados de mi mamá tenían el disco, yo encantado, feliz con la gran cajota del disco. Consiguieron ellos el disco de la segunda película. La música era buena también, pero no tan buena como en la primera. Ya de la tercera no quiere saber, nadie quiere saber de esa película. Yo sí, porque sí me gustó. Lo que no me gustó, y que ahorita ya entiendo por qué no me gustó, era porque a partir de la segunda ya no eran de Jim Henson las marionetas. Sí. Entonces, y como que el presupuesto se fue. Sí. Porque la de la 2 pues tenía menos calidad, pero se parecían todavía un poco a las primeras. Sí, la tercera. En las terceras sí, no, fue así como que vamos a comprar pan, ¿qué? ¿Cómo se llama este pan que es brillante de arriba? Y le ponen ojos y le hacen boca. Pan de manteca y solo le hicieron la boca y le pusieron los ojos y lo pintaron de verde. Sí. Horrible, pero ya despotricaremos otra vez que nos pongamos a ver esas películas, despotricaremos en contra de eso. Pero podemos platicar para otro día, ya que pues hoy la idea era hablar un poco de los videojuegos y un poco de las series. Y pues ya logramos esto. Pues por lo menos para mí esto ya es suficiente por hoy. Suficiente. Y eso que quisimos mantenerlo un poco corto. No, igual ya ven el corte. Ok, bueno, entonces no nos queda más. No me negará Julio que la pasamos bien. Agradecerles a todos por estar con nosotros, a los que nos acompañan el día de hoy. Y pues en otros días, ya que esto va a estar subido ahí para que lo disfruten, lo compartan y puedan distribuir un poco de esta sabiduría sobre las tortugas ninja, para que nos den amor, para que nos den hate, o simple y sencillamente para que nos troleen los que sí son grandes conocedores. Más fanáticos, sí. Correcto. O si tú eres fanático, tú, cualquiera de ustedes, y desean hacer un tipo de interacción con nosotros, escríbanos.
dennos datos. Si quieren participar, estamos abiertos a invitados, pues que nos puedan dar un poco de su sabiduría. Y mejor terminamos esto porque yo veo que Julio ya se está poniendo muy con su juego, entonces hasta la próxima, amigos, ha sido un gusto. ¿Qué les diremos? Se cuidan, hasta la próxima. Nos vemos.